Listo. Vamos entonces a recordar que el versículo, hoy estamos en la clase número 122, ¿sí? Para empezar la grabación en orden. Clase número 122. Y estábamos leyendo el versículo 17 de la clase número 121, donde pregunta acá el Eterno, a modo de pregunta retórica, pregunta diciendo, ¿no vendrá a ser el Líbano en un fértil campo y el campo será un bosque frondoso? Está hablando acerca del futuro. Es decir, en algún momento el Líbano dejaría de ser un desierto, ese desierto terrible que era, para pasar a ser un campo fértil e incluso, perdón, un bosque frondoso. ¿Listo? Bien. Eh, Vamos a continuar ahora sí con el 18 y lo vamos a leer hasta el 24. Es capítulo número 29, hoy clase 122. Capítulo 29 de Isaías, versículo 18, 29, 18. Hablamos a todos los amigos que van a ver este video en retransmisión, o que lo van a ver transmitido, o que lo van a ver de pronto, digamos aquí en presencial. Bueno, vamos a ver. Dice entonces, y escucharán en aquel día los sordos las palabras del libro, dice Sefer, ¿no? Y verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas los ojos de los ciegos. Aumentarán los humildes en Yuhet Bajei su alegría. Pobres entre los hombres en el Santo de Israel se regocijarán. Porque cesaré al impío y consumido será el burlador. Cortados serán todos los que vigilan la maldad. Los que inducen al hombre en palabra, al que se ubica a la puerta, coloca lazo y desvía pervirtiendo al justo. Por tanto, ahora dice Yohebahei acerca de la casa de Jacob, aquel que redimió a Abraham, no será avergonzado Jacob, tampoco su rostro empalidecerá, porque él verá a sus hijos, ahora de sus manos, en medio de ellos santificará su nombre. Y santificará al santo de Jacob y al Elohé de Israel. Buenos días. Buenos días. Ellos temerán. Y vendrán los descarriados de espíritu, aprenderán, y los murmuradores aprenderán instrucción. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Entonces, hasta ahí dice el 24, y vendrán los de descarriado de espíritu, aprenderán, y los murmuradores aprenderán instrucción. Este es uno de los pasajes más importantes de todo el libro de Isaías, lo que va desde el 18 hasta el 24. ¿Listo? Repito, es uno de los apartados más importantes de todo el libro de Isaías. Vamos entonces a retomar desde el 18, ¿vale? Desde el 18. Bien, entonces dice de la siguiente manera, el 18, el versículo 18. Y escucharán en aquel día perdón, 18, las palabras del libro. Y utiliza la expresión sefer, ¿sí? ¿Qué es sefer? Un sefer es un rollo, ¿sí? Un rollo, y pues en la antigüedad no escribían en libros, así como hoy, ¿no? Que es con folios, varios folios unidos, ¿no? Para hacer un libro. No era a través de libros, sino a través de rollos. Entonces se cogía un animal, preferiblemente adulto, que fuera bastante grande, se le mataba, ¿cierto? Y luego venía la persona experta en quitarle toda la piel. No sé exactamente cómo se llama esa labor. Disecador, no, disecador es otra cosa. Venía la persona que se encargaba de quitarle la piel. En ese momento se me da el nombre. Curtidor, sí, era la palabra. Curtidor. Entonces venía el curtidor y le quitaba la piel. Eso tiene una técnica perfecta para quitar el cuero, digámoslo, de una manera correcta, ¿vale?
Luego cogían ese cuero y lo planchaban, ¿sí? O sea, lo aplanaban y lo aplanaban y posteriormente lo colocaban prácticamente a tostar, ¿sí? A asar. Cuando ya estaba bien dorado y demás, empezaban a darle forma para recogerlo en una especie de rollo, ¿sí? Entonces, como cuando usted hace harina, ¿verdad? Y usted la aplana, se empieza a hacer rollitos con eso, ¿verdad? Eso es más o menos lo que hacían. Y pues lo giraban y lo giraban hasta que finalmente ya daba su forma firme y también, pues, maleable en forma de rollo. Y encima de eso escribían. ¿Verdad? Esos eran los rollos, o así eran los rollos de la antigüedad. Digámoslo de esta manera que casi todas las culturas de la antigüedad escribieron así. Los pocos que escribieron sobre papel fueron los chinos, ¿no? Que hacían papel de muchos elementos, como papel de arroz, por ejemplo. Escogían el arroz, lo volvían como una masa, ¿sí? Una masa, lo unían a punta de mortero. Cuando ya quedaba como la harina del arroz, la aplanada y posteriormente la ponían a secar y de eso hacían papel. Es más, las primeras, ¿se han visto las galletas de la fortuna? ¿Quién las ha visto? Por lo menos en la televisión, ¿cierto? Sí, aquí en Bogotá yo nunca he visto, pero se deben conseguir. Las galletas de la fortuna, pues eran hechas de esa masa de arroz, ¿sí? Y el papelito de adentro, en un principio, también era hecho de esa harina de arroz. Entonces la gente, se supone, en la cultura de ellos, ¿no? Al puro principio, cogían la galleta, la rompían, se comían la galleta, leían lo que decía la galleta, el papelito, perdón, que es como una especie de frase de suerte, ¿cierto? Y luego se comían también el papel, era comestible, la tinta también era comestible. Entonces era una manera como ellos lo iban a escribir en papel. Pero no fueron los únicos, otras culturas también escribieron en papel, como en la India. Bueno, hay muchas culturas, pero aquí en Occidente, la cultura que desarrolló el papel fueron los fenicios, en una ciudad llamada Biblos. ¿Se han escuchado Biblos? La ciudad de Biblos. Fue ahí donde inventaron el papel, o inventaron o redescubrieron el papel y los pergaminos. Entonces ya pasamos de escribir de tela de animales o de piel de animales directamente a pergaminos o a Biblias, ¿no? A folios. Y pues con el tiempo se ha venido perfeccionando con la madera, ¿no? Entonces se coge la madera, se le hacen unos cortes muy finos, luego se pone, pasa por un proceso industrial, se pone a secar y es donde salen las hojas, pues como la que tenemos en esta mañana en la mano, ¿no? Estas hojas, ¿cierto? Son realmente madera, muy, muy finas, son capitas de madera que pasan por un proceso químico bastante extenso. Y estas hojas son reutilizables. Esto las vuelven a moler, las vuelven a mojar, vuelven a hacer como esa pasta y nuevamente vuelven a aplanarlo y se vuelven a hacer más hojas. Por eso si usted tiene hojas viejas, pues mándelas a reciclar, ¿cierto? Ahí se evita, digamos, el corte de algunos árboles. Sigamos. Entonces dice, y esto quedan solamente dos personas. Y escucharán en aquel día los sordos aquí, esta para la expresión sordos, es los que no han podido escuchar. Sí, o sea, personas que tienen un impedimento para escuchar. Y escucharán en aquel día los sordos, ¿sí? Las palabras del libro. Las palabras del libro. Y verán en medio de la oscuridad y en las tinieblas, y de las tinieblas, perdón, los ojos de los ciegos. Te está diciendo que va a venir la revelación de la escritura. Va a venir la revelación de la escritura. Es más, ya vino en nuestro tiempo la revelación de la escritura. Ya vino, está acá. Pues no acá físicamente, sino entre nosotros, ¿sí? Dime. Entre nosotros, exacto. No es algo físico, no es que esté aquí en este lugar de cuatro paredes y un techo, no. Estoy refiriéndome a directamente entre nosotros, el pueblo, ya vino la revelación, está nuevamente regresando, está entre nosotros, por eso mucha gente hoy está pues abierta a escuchar la Torá y recibe la palabra y demás, ¿no? 19. Aumentarán los humildes en Yuhel su alegría y los pobres entre los hombres en el Santo de Israel se regocijarán, ¿sí? Entonces vamos como en ese proceso, estamos en medio de alegrarnos, en medio pues del pueblo y demás, ¿verdad? Aumentarán los humildes en Yuhet Bajei su alegría. La alegría a causa de qué? De que ahora vemos, de que ahora entendemos. Y los pobres entre los hombres en el Santo de Israel se regocijarán. Entonces, estamos atravesando una de las épocas de iluminación espiritual. ¿Sí? Una época en la cual no atravesaron todas las generaciones anteriores. O sea, nosotros somos privilegiados por haber nacido en esta época. El auge de lo espiritual
no solamente es para nosotros en la Torá, también el ajo de lo espiritual está en otras religiones también, ¿sí? Así como hay algunas que van extinguiéndose, hay algunas otras que están tomando fuerza a nivel mundial, ¿sí? Por ejemplo, indudablemente la nueva era ha cogido mucha velocidad en este tiempo, pero en contraparte tenemos el catolicismo que ha perdido pues gran parte de su influencia, ¿no? Esta semana alguien en la universidad nos explicaba que, según su postura, es un historiador, que además de eso creo yo que ha dado las mejores clases que yo he podido tomar en una universidad. Decía el historiador que la Iglesia Católica se acabó en el año 1953, cuando, según lo que él dice, pues yo investigué y tiene toda la razón, el Papa de esa época, creo que era Juan XXIII, si no me falla la memoria, firmó un decreto a través del cual se modificaba toda la base de pensamiento del catolicismo. Entonces abrió la puerta a la modificación de que los curas pudiesen casar homosexuales, se cambió también todo el estamento de las misas, bueno, se cambiaron un montón de cosas y él dice que ese fue el final del cristianismo como tal, de la religión católica. Y él decía que el máximo símbolo de la religión católica era el anillo del Papa, que ese anillo venía desde la época de los apóstoles, que le había pertenecido a uno de los apóstoles, y que los papas de ahí para allá se lo habían heredado durante 2000 años casi, y que en 1953 el Papa Pablo 23, Juan 23, perdón, tomó el anillo, se lo quitó y se lo entregó a la ONU, diciendo que ahora el destino del mundo no iba a quedar en manos de la Iglesia Católica, sino en manos de la ONU. Sí, está el anillo, yo busqué el anillo y sí, está allá en Nueva York, en la oficina central de la ONU. Entonces, miren cómo la Iglesia Católica le entregó el poder del mundo a la ONU y hoy tenemos un desorden pues, generado por la ONU, ¿no? En esa búsqueda de la paz tenemos un problema, es que los seres humanos no somos seres pacíficos. O sea, aquí en Colombia no sirve la paz. No ha servido y no va a servir nunca la paz. Porque el colombiano sirve ¿cómo? Con un estricto régimen militar. No hay otra forma como el colombiano pueda servir porque somos desordenados. Aquí esta semana no sé si dieron cuenta que hubieron un montón de robos, que mataron gente, que hubo tiroteos y eso. Y la gente, ¿qué suele pedir la gente en las redes sociales? Militaricen. Si yo leía los comentarios y dije, claro, el profesor tiene toda la razón. Al colombiano le gusta ¿qué? El orden militar. Lo necesita, está en su sangre el orden militar. ¿Sí? Por eso en los colegios que se maneja, pues un orden militar, que ustedes le revisen el uniforme. ¿Usted cree que en Estados Unidos revisan uniforme? ¿Se cree que en Estados Unidos tienen uniforme? Porque a los gringos no les sirve ellos tienen otra manera porque son de otro país, son de otra cultura. Pero al colombiano sí le sirve que a la entrada le digan, esos zapatos no son del uniforme. Póngase la falda arriba, ¿cómo es? Debajo de la rodilla o a la rodilla, no encima del muslo. Sí, minifalda, no es correa, es falda, es jardinera, ¿sí o no? Eso al colombiano le sirve y le gusta. Es nuestra manera de ser. Pero trataron de cambiar nuestra educación y poner una educación de toda la gente. ¿Sí? Bueno, continuamos entonces. Y me acordaba yo que en el colegio, el profesor decía que a nosotros los colombianos nos gusta mucho ese orden militar, que por más de que digamos que no, a nosotros nos gusta el orden militar. Y preguntaba al profesor que qué canción cantábamos los hombres, porque no, pues no le preguntó a las mujeres, le preguntó a los hombres que qué canción cantábamos en educación física cuando nos ponían a correr o a trotar, ¿sí? Y yo me acordé que en quinto, en sexto y séptimo, siempre cantábamos los hombres del salón, esa que dice, sube, sube guerrillero, en la cima yo te espero, ¿cierto? O sea, era una canción militar, y eso no lo enseñó un profesor, o sea, alguien la llevó, alguno de los estudiantes la llevó y todos terminamos cantando esa cosa. O sea, crecimos como con ese orden militar ahí. Yo no sé, por ejemplo, tú en tu época, ¿cómo hacían educación física? ¿Cantaban algo también? No, pero sí me acuerdo que los niños cantaban como una canción militar, pero en ese momento. Sí, o sea. Y ahorita me acuerdo que en las redes está muy loco. Pues mi esposo hizo un comentario para cuando llegaron los campeones, una plancha, una cosa así de Estados Unidos a Israel. Y solo mi esposo puede poner un mensaje así chiquito que decía máquina de guerra. Y puntos suspensivos. Y pero fue como vistas, eso. Le encantó a todo el mundo. Llegó así, a la gente le gusta eso. A la gente le gusta lo militar. En tu época, por ejemplo, ¿qué cantaban? ¿Cantaban algo en educación física? Principalmente los hombres, ¿no? Que son como los más. ¿No? Pero en las izadas de bandera para décimo, cuando se van a graduar y todo eso, marcha. Marcha. Y eso que derecha, izquierda, tiene que... La marcha. A la izquierda, a la de... Y entonces,
Juramento a la bandera en 4 tiempos. 1, 2, juro a mi bandera y a Dios fidelidad y a mi patria, símbolo de una nación única, indivisible. Sí, juro. ¿Sí o no? Sino que la patria es Dios, os premios, castigos, yo qué sé, 3, 4. O sea, al colombiano le gusta eso. O sea, nuestra educación debería ser así. Claro, es la oración a la patria, a la oración a la bandera, perdón. Entonces, a los colombianos nos gusta y nos funciona ese método. O sea, nosotros no podemos tener una educación basada, entre comillas, en la pedagogía del amor. No estoy diciendo que no vengan los niños, no, es que a los niños, en general a los colombianos nos gusta ese orden militar, es algo intrínseco y funcionamos así. ¿Sí? A los hombres, por ejemplo, yo me acuerdo que yo fui a prestar servicio social, que era ir a barrer parques y a recoger basura y eso con los policías. Y los policías en el operativo cercaban el parque y eso, y los demás llegábamos a barrer. Era un servicio social, sí, era como más interesante. A mí me gustó mucho ese ejercicio, fue casi un año, un poquito más de un año y medio. Y me acuerdo mucho que cuando uno faltaba a la disciplina, el policía llegaba y 40 de pecho, sí, uno con 15 años al piso y hacerse 40 de pecho. Sí, y uno llegaba tarde, tocaba darle la vuelta al batallón del distrito 7 ahí en Kennedy, es una cosa como de 2 manzanas, y él lo esperaba a uno así en la puerta, con el reloj así apuntado. Muy bien, caete, le decía uno. Eso que uno iba simplemente a barrer parques. Pero pues obviamente todos cumplíamos, el uniforme era perfecto, pero al colombiano nos gusta eso. Y uno llegaba 1 minuto tarde, era una vuelta. 2 minutos tarde, 2 vueltas. Bueno, uno llegaba 15 minutos tarde. Y él se las contaba uno las vueltas. Sí, uno de vueltas ese, 2 manzanas enteras. A pique. Sí. ¿Y usted cree que al día siguiente llegaba alguien tarde? ¿Quién iba a llegar tarde? ¿Sí me entiendes? O sea, los colombianos funcionamos así. Entonces, yo creo que es algo para resaltar que el sistema educativo colombiano tiene ese error, que trató de traer algo de Francia, que es todo el amor, de pronto a los franceses les sirve, todo es como bonito, hagamos estupideces, y no, a nosotros nos sirve la mano dura. Como cultura nos serviría eso, ¿verdad? Seguimos, miren, por ejemplo, en una estación de Transmilenio, o por ejemplo, no sé si ustedes tienen la sensación, por ejemplo, yo el jueves fui a la universidad y volví muy tarde en la noche y vi un montón pero montones de policías por todos lados. Se nota que el alcalde, pues por los tiroteos que hubo y eso, pues mandó a hacer como patrullaje y eso, había un montón de policía por todos lados. Y aquí en el barrio, aquí es como muy solo a la hora de la llegada y había un montón de policía. Entonces dije, bueno, por lo menos algo de seguridad, ¿no? Pero después llegué a la casa pensando, dije, qué extraño, ¿no? Porque de todas maneras yo he llegado sin policía y no me ha pasado nada. Es decir, solamente colocar el policía en la calle ya como que uno dice, oiga, hay algo de seguridad. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ese régimen militar. ¿Sí? Es algo intrínseco a nosotros. Seguimos. Entonces dice acá que aumentará, ¿verdad? Los humildes en Yuhet Bajei, su alegría, y los pobres entre los hombres en el Santo de Israel se regocijarán. Y esta tarde en la parasha, espero que pues, puedan asistir, ¿verdad? O los que están ahí virtual, los que estamos virtual y presencial puedan asistir a la parasha. Tenemos algo buenísimo en el hebreo, ¿sí? Yo toda la semana, ya esta mañana ahí pude terminarlo, pude encontrar finalmente la salida. Está muy interesante y tiene que ver mucho con la idolatría y tiene que ver con Balaam, ¿sí? Y son unos valores numéricos que hay ahí y está supremamente interesante, pues para mí está interesante. Esta tarde lo vamos a ver en la parasha para que vean lo importante que es afianzarnos en la instrucción de la Torá. Finalmente la instrucción de la Torá también es un orden de tipo militar, ¿o no? Claro. Dice todos los hombres mayores de 20 años servicio, obligatorio. ¿Sí o no? Dice cuando salgas a la guerra, o sea, constantemente la Torah nos está diciendo que disciplina, valor, esos jueces y policías. La gente necesita lamentablemente un policía para que funcione. Claro, claro, ¿usted cree que los niños, por ejemplo, uno pone una actividad, ¿usted cree que yo me siento? No, me toca pararme al lado de los niños. ¿Qué hubo? ¿Cómo va? El amigo de allá, ¿cómo va? ¿Qué hace? Y así sacan toda la actividad. ¿Sí? Entonces sirve y los profesores siempre dicen, no, pero es que con el profesor Sergio no molestan, le hacen las actividades, pues claro, porque me toca tipo policía, militar. Todos por el apellido, yo a nadie le llamo por el nombre. Cuando estamos fuera del salón, yo les digo por el nombre. Pero en el salón todos toca de estilo militar, todos por el apellido, hasta las mujeres y todo. Y un niño que me dice, ay, no, profe, no me diga Sánchez. Debe ser que tiene, Sara Sánchez, debe ser que tiene problemas con el papá, ¿sí? Supongo yo. Entonces yo le digo, cuando está haciendo las cosas bien, Sara, y cuando está indisciplinada, Sánchez. Y se estresa, así se rasca la cabeza. Una niña chiquitica, tiene como 11 años, por eso en sexto. Pero toca así, ¿cómo más? Y la Torah nos manda eso, una disciplina férrea. La Torah es una disciplina. Pues el Shabbat es una disciplina también. Es tan disciplina que nos dice,
vas a hacer esto y no harás esto. Es una disciplina. Si dijera, ahí miren a ver qué hace. Chaval, día de reposo, usted verá qué hace. Pues no haríamos nada. Porque cesaré al impío. Y esa palabra cesaré es terminar de raíz. O sea, él terminará de raíz al impío. El impío es aquel que está en contra de la Torá. Impío, inicuo, son significados que dice aquel que está en contra de la Torá. Entonces él acabará de raíz el que está en contra de la Torá. Y consumido será el burlador. Y burlador puede ser entendido también como la persona de doble ánimo. Es decir, que intenta coger las cosas del creador, aproximarse a las cosas del creador, pero termina como cojo en el tema, ¿sí me entiendes? O sea, como que termina fallando o cuando lo quiere, o se acerca al chaval cuando quiere, y las cosas pues no funcionan así. Uno tiene que tener una constancia. El éxito de todo en la vida es constancia, ¿o no? ¿Sí o no? Pues, ¿para qué colocan una jornada en un colegio? Pues, para que haya una constancia, ¿sí o no? En un trabajo, usted no puede decir al trabajo, bueno, yo mañana no voy, pues algo que sea de pronto su local. Sin embargo, siendo su local, pues yo no he visto que el tipo aquí en la carnicería diga, bueno, yo mañana no abro. No tiene constancia, todos los días madruga. ¿Qué me dice una panadería? ¿Qué mayor constancia que una panadería? Las panaderías son un régimen casi militar. 4 de la mañana, 11 de la noche. 4 de la mañana, 11 de la noche. Haga pan. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando el pan no se vende? Toca desarmarlo, como cocinarlo, ¿cierto? Se lo ponen todo en una olla con leche y hacen la harina. Sí, hacen... Sí, y también hacen los calentanos también, y hacen también tortas, y hacen también otros panes, torta de pan, hacen también otros panes con esa harina que ya ha venido como usándose, ¿no? Entonces eso es un régimen también. Yo no veo qué tipo de la panadería, y digo, no, yo mañana no abro. Y cuando no abren la panadería, ¿usted qué dice? Qué extraño, ¿por qué no han abierto la panadería? ¿Será que la van a quitar? ¿Sí se han hecho ustedes la pregunta con una panadería? Con un local que ustedes siempre han abierto, ¿sí? Y aquí yendo hacia donde la señora Beatriz, hay un local que vende gallina. Y eso es un régimen. Uno pasa a las 12 de la noche y están ahí pique gallina y pique gallina. Y esta gente sí, tremendo régimen. ¿Sí? Tremenda disciplina. Es una disciplina. Seguimos. Porque cesará el impío y consumido será el burlador. Cortados serán todos los que vigilan la maldad. Entonces, consumido será el burlador, aquel que no tiene como esa constancia, sino que, como que hoy sí, mañana no. El éxito de todo en la vida es la disciplina, en todo, hasta para un deporte, hasta para tocar un instrumento. Usted no puede tomar hoy la guitarra y tomarla dentro de un año y pretender que está aprendiendo, porque toca todos los días. Dime. ¿Sería tibio también? Sí, al tibio. El burlador es como eso, como una persona inconstante. Sí, una persona inconstante. Entonces, consumido será el inconstante. Por eso lo llama burlador. Sí, como el relajado. Sí, el chistoso. Exacto. Consumido será el burlador. Cortados serán todos los que vigilan la maldad. Cortados serán todos los que vigilan la maldad. Es decir, los que a través de ellos se mueve la maldad, el Eterno los va a quitar a todos. Esto aún no ocurre, ¿sí? Todavía no ha ocurrido. 21. Los que inducen al hombre en palabra, al que se ubica a la puerta, coloca lazo y desvía pervirtiendo al justo. O sea, la gente que hace caer a otras personas también con una mala información, con una mala enseñanza. Puede ser, sí, pues algunos, ¿cierto? No todos, pero algunos sí. La gran mayoría. La gran mayoría. Y anoche lo veíamos, no sé, creo que de hecho los que estamos aquí, creo que ninguna noche se conectó, pero anoche veíamos que solamente una partícula que la Reina Valera omitió, inmediatamente de ahí para allá todo se volvió una locura en ese texto. Una sola partícula, que es la palabra todo. Y esa versión de la Reina Valera, o las versiones de la Reina Valera, omitieron esa partícula, porque se les dio la gana, para acomodar a un dogma, el dogma de la Trinidad, ¿sí? La quitaron, ¡pah! Y vimos en el griego, ¿cierto? Vimos en el griego a detalle anoche esa partícula. ¿Cómo está en el griego y en el español no la pusieron? Y en el inglés tampoco. Pero luego vimos el texto completo en otra versión y ahí sí la colocaron. Y claro, es muy diferente decir Espíritu Santo a Espíritu del Santo. Es diferente. ¿Sí? Dice, porque aquel que habla en contra del Espíritu Santo, no. El que habla en contra del Espíritu del Santo. Eso es abismalmente diferente. ¿Cuál será el Espíritu del Santo? Una manifestación del Santo, o sea, de Yohevahei. Diferente decir Espíritu Santo. Solamente una pequeña partícula cambió todo un dogma. Entonces, la gente que no explica eso,
porque explicar es complicado, no es fácil, pues genera, digamos, en la gente, genera pues ese lazo y ese desvío, ¿sí o no? Por eso, antes de cualquier cosa que a usted le vayan a enseñar, que aquí tratamos de hacerlo de esa manera, porque es nuestro estilo, que haya mucho argumento de fondo. O sea, que no sea como, ay, pues ahí dice y ya. No, mucho argumento, un soporte, algo duro sobre lo cual construir. ¿Correcto? Seguimos. Por lo tanto, ahora dice Yuhebahei acerca de la casa de Jacob. ¿Qué casa de Jacob hace referencia al bajo nivel que tenía en ese momento el pueblo? Casa de Jacob, ¿sí? No crean que es la casa de Israel, no, es toda la nación de Israel, porque todo el pasaje está hablando a la nación de Israel, no está hablando como tal a Israel o a Judá, está hablando de la nación completa. Entonces dice, por lo tanto, dice ahora acerca de la casa de Jacob, aquel que redimió a Abraham. Y la palabra, esperen y confirmo porque aquí dudé. Ese 22, Abraham, ¿cómo aparece en hebreo? Ah, sí, con H. Abraham, ya lo vi. Entonces, aquel que redimió a Abraham. Miren lo que dice el Dios de Israel acerca de la casa de Jacob. Sí, el mismo que redimió a Abraham es el que va a decir esto. No será avergonzado Jacob, tampoco su rostro empalidecerá. El rostro empalidecido significa quedarse sin conocimiento de la Torah, quedarse sin comprensión. Yo creo que a todos Dios nos ha dado, pues me refiero a las personas que se acercan a la Torah, nos ha dado un nivel de comprensión. ¿Cómo hace usted para aumentar ese nivel de comprensión? Estudiando, utilizando las herramientas que Dios le ha dado en primera medida para que usted pueda avanzar. Es decir, cuando usted, por ejemplo, la gente que es costurera, ¿no? La gente que es costurera ¿cómo es que le llaman aquí? Modista, ¿cierto? O sastre, que es como la palabra más tradicional. La persona que es sastre o costurero o costurera, la primera vez que cosió, no puede empezar con una tela de 20 millones de pesos. ¿Sí o no? Tiene que empezar por ahí con retazos, con pedazos de tela, con el trapito que se le rompió en la casa a la mamá. ¿Sí? Entonces, el sastre, ¿cómo practica? Pues con lo básico. ¿Sí o no? Y conforme va practicando con lo básico, ya lo va haciendo con cosas más complicadas. Como cuando usted va a un trabajo, que muchos trabajos hacen entrenamiento, ¿cierto? ¿Cómo se le llama? Capacitación. Inducción, perdón, inducción. Entonces, la inducción, ¿cómo es? Pues usted lo ponen a hacer más o menos lo que usted va a hacer en realidad, pero como a modo de prueba. Entonces, no sé, por ejemplo, los profesores, entonces cuando le están haciendo, pues, digámoslo, toda la parte de la inducción, pues la coordinadora o el coordinador va con ellos a clase, les ayuda a hacer la clase, les ayuda a la disciplina, les presenta a los niños, le dice más o menos cómo funciona el colegio, ¿sí? Estoy hablando de mi ámbito escolar. Ya al segundo día ya le toca a usted, pues solito, de ahí para allá, ¿no? En otros trabajos, por ejemplo, la gente que trabaja, a ver, ¿cuál se me ocurre? Por ejemplo, dime, un call center. Sirve, ¿sí? No, no sé, o sea, les hacen un entrenamiento donde les muestran pues los productos que van a ofrecer o lo que van a defender, porque algunos call centers son para defender pues medidas empresariales o para contestar cosas judiciales, ¿no? Entonces les presentan como todo el producto, toda la gama y primero los ponen en una práctica o entrenamiento y esa práctica de entrenamiento dura un montón, un mes, 2 meses, yo qué sé. Y ya luego viene la realidad que cuando se lo sueltan con llamadas ya con los verdaderos clientes, ¿no? Y de esta manera usted sabe que en cualquier momento lo pueden estar escuchando ahí los superiores. Entonces, es eso, está diciendo que aquí, o es lo que estoy tratando de decir que, ¿cómo hago yo para incrementar mi nivel de conocimiento? Pues yo tengo que utilizar lo que en este momento tengo. Si en este momento yo no sé nada de hebreo, pero yo me defiendo con el español, pues yo me meto en el español. En lugar de ponerme a mirar letras en hebreo y demás que no comprendo, pues me consigo varias versiones en español de la Biblia a ver qué pasa. Ya luego con el tiempo usted irá avanzando, no se va a quedar toda la vida con la Biblia en español, porque sencillamente su alma empieza a pedirle más, ¿sí? Entonces lo mismo, usted tiene muchas herramientas en su celular, en su computador, lo que sea, utilícelo para poder avanzar en su nivel de conocimiento, utilice las herramientas que Dios le ha dado para que usted pueda avanzar. Que usted puede orar 2 minutos, esa fue la herramienta que Dios le dio, utilícenla, ¿sí? No se plantea orar 1 hora si no tiene la herramienta. No, que Dios me dio la posibilidad, por ejemplo, de que yo oro por otros, o sea, tengo la facilidad de orar por otros, interceder. Hágalo, ¿sí o no? ¿Qué se lo impide? No, yo tengo la capacidad de hacerme una buena enseñanza de 10 minutos. Empieza a desarrollar eso para poder avanzar, porque el sastre no empezó con un traje, traje de matrimonio
de la hija. No, porque es una tarea muy complicada. Vamos a entender, comenzó con una tela muy sencilla, con una tela rota, con una camisa rota, con un pedazo de tela rota. Hay que iniciar con lo que uno tiene a la mano. Continuamos. No será avergonzado Jacob. 22, ¿no? Tampoco su rostro empalidecerá. Ese empalidecer es quedarse sin la revelación, sin el conocimiento. Empalidecer es quedarse sin luz. Y la luz es significado en el Tanakh de conocimiento. Entonces, luz es conocimiento. Si mi rostro empieza a quedarse sin luz, pues yo me empiezo a quedar sin conocimiento. Seguimos, 23. Porque él verá a sus hijos, o sea, el Eterno va a ver sobre Israel, ¿cierto? Porque él verá a sus hijos, la obra de sus manos, la obra de sus manos. En medio de ellos santificará su nombre. Está diciendo, eso es un mensaje de esperanza. Él va a colocar la protección sobre Israel y santificarán al santo de Jacob y al Elohé de Israel ellos temerán. Si ustedes verifican en el hebreo, ahí no dice Elohim, dice el término Elohé. ¿Sí? ¿Quién recuerda cuál es la diferencia entre Elohé y Elohim? Alguna vez la vimos precisamente en esta clase. Hace mucho tiempo vimos la diferencia. Es el versículo número 23. Es la tercera palabra de atrás hacia adelante. O sea, ustedes miran la parte final y termina Elohé de Israel, Yaharitzu. Pero yo les pregunto entonces, en la transliteración ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? En el hebreo pues también lo dice. A ver. Ya vamos, denme un segundito. 23 no veo. Ah, ya, arriba. Dice Elohei, ¿cierto? Elohei, Yisrael, Yaritzu. ¿Sí ven en el hebreo? El 23, ¿sí ven el número 23 en el hebreo? ¿Hay al ladito del 23? ¿Al ladito del número? Acuérdense que los versículos empiezan siempre en el renglón de arriba, ¿sí? Entonces ahí dice Yisrael, Yaritzu. Y la última palabra de ese renglón arriba, ¿cuál es? La última palabra es Elohé. Entonces, ¿qué significa o por qué se utiliza Elohé? ¿Cuál es la diferencia de decir Elohé a Elohim? Alguien había levantado la mano y ya no la veo arriba. Te escuchamos. Dale, Alicia, primero. Señora Alicia, te escuchamos. No, soy yo, Esperanza. Esperanza, discúlpame, qué pena. Estaba leyendo mal acá. Señora Esperanza, dale, discúlpame. Buenos días para todos. Elohé significa la autoridad máxima. Es la única autoridad máxima. Vale, muy bien, excelente. Juan, te escuchamos. Elohe o algunas escuelas le dicen Eloha es singular, es para referirse a uno solo, y Elohim es plural, jueces en general. Vale, gracias. Efectivamente, ambos tienen pues razón, ¿no? Elohé es singular, Elohim es plural. Sin embargo, habíamos explicado en otra clase de Isaías por qué a Yuhet Bajei a veces lo llama Elohim y a veces lo llama Elohim. ¿Sí? ¿Alguien recuerda eso? En algunos apuntes muy viejos debe estar esa explicación. Sin embargo, yo la tengo acá, o sea, no dependemos tanto como de, sino que pues yo quisiera saber si de pronto alguien lo recuerda. Eso lo explicamos en una clase de Isaías, por eso pues, recomendamos que se conecten o vengan a la clase de Isaías para que no, porque debemos saber mucho concepto, igual que en la vida de Yeshua también, estamos viendo hartos conceptos bien interesantes, anoche vimos uno bien interesante, pero siempre va a haber temitas interesantes que uno pues a veces no recuerda o olvida, y es bueno que se puedan o que nos podamos conectar, ¿vale? Sergio, Dime. pues yo, Elohim es la autoridad máxima, o sea, autoridad máxima dentro de otras autoridades, es Elohim. Y Elohé es la autoridad máxima ya, una autoridad máxima. Vale. Sin embargo, pues a Yahweh también lo llama Elohim, ¿no? De hecho, en Génesis 3, que lo estamos viendo los miércoles, constantemente utiliza Yahweh Elohim, Yahweh Elohim, o sea, Jehová Dios, ¿sí? Para los que de pronto no le han cogido el ritmo al Elohim y eso.
¿Ninguno lo recuerda? No, más o menos como de qué se trata, ¿no? Bueno, básicamente el término Elohim, ¿sí? El término Elohim se utiliza para indicar, estoy hablando de Elohim en torno a Yuhei, ¿sí? O sea, cuando Yuhei aparece como Elohim, más bien, cuando Yuhei aparece como Elohim, está diciendo que él es una autoridad, ¿sí? Él es una autoridad. La palabra Elohim es eso, autoridad, juez, responsable, cabecilla, líder, ¿sí? Entonces cuando dice Yuhei Elohim, es Yuhei en su expresión de autoridad. Pero cuando dice Elohim, o sea, Elohim es comparado. Sí, Yuhei Elohim, es decir, hay otros poderosos, pero él es Yuhei Elohim. O sea, Elohim es comparado, plural. Y cuando la Biblia, la Torá, el Tanakh utiliza el término Elohim, que es singular, ahí hace referencia a que no hay nadie que se pueda comparar a él. Es decir, único. Es decir, Yuhei es la máxima autoridad de todas las autoridades, pero también se puede presentar como una autoridad incomparable. Pues de hecho la anterior lo dice. Elohim, no hay otro Dios como yo, ¿cierto? Hay un salmo que dice eso. No hay otro Dios como yo. Yeshua también lo dice. Dice que Yeshua es el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí no dice que él sea el Cordero Dios, ¿sí? Ni tampoco que él sea Dios. Dice, él es el Cordero de Dios, y eso lo dice Juan el Bautista. Él es el Cordero de Dios, Cordero de Dios. Otro texto, me acordé ahí. Y aquí tenemos ante el Padre abogado. O sea, hay una religión muy extraña donde el abogado es el mismo juez. ¿Sí? Imagínense ir a juicio y usted descubrir que su abogado es un mismo juez. O sea, esa figura es válida legalmente hablando, que su propio abogado sea el juez. No, pues usted ya ganó el caso. ¿Sí? Si es su abogado, ¿verdad? Entonces, no, él no puede ser abogado y juez, eso no tiene sentido. Porque aquí tenemos un abogado para con el Padre, para con el Padre. ¿Y qué dice? Yeshua el justo. Yeshua el justo. ¿Sí? Un abogado para con el Padre. El texto es 1 Juan 2:1. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Sí? O sea, dice así tal cual. 1 Juan 2:1. Abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el justo. ¿Sí? Jesucristo, o sea, Yeshua HaMashiach el justo, el Sadik. ¿Sí? Pues yo no sé a quién se le ocurrió que el abogado sea el mismo juez. O sea, es un juicio a mañana. Si me van a entender, usted llega al juzgado y su abogado es el mismo juez, yo diría, este juicio está arreglado a mi favor. ¿Sí? Ni para qué entro si ya ganamos. ¿Mm? Abogado tenemos para con el Padre a Yeshua HaMashiach, el justo. Entonces, es descabellado creer que son el mismo. ¿Cómo va a ser abogado y juez? No tiene sentido. Bueno, volvemos nuevamente a la lectura por acá. ¿Dónde es que estamos? Ah, sí, estamos en el versículo 23, creo, ¿no? Entonces, el término Elohim se utiliza para colocar al creador en algunos contextos para decir que él es el único, ¿sí? La palabra Elohim realmente no es tan común. Sí está varias veces, pero no es tan común como llegamos a creer. Efectivamente, Elohim es plural, Elohim es singular. Elohim es autoridad comparada y Elohim es única autoridad. ¿Listo? Elohim, autoridad comparada, Elohim, única autoridad. Entonces dice acá, porque él verá a sus hijos, la obra de sus manos, en medio de ellos santificará su nombre, es decir, les va a mostrar o nos va a mostrar cuál es su nombre, santificarán al santo de Jacob. Ahí no dice que Jacob sea un santo, al santo de Jacob. O sea que Israel tiene a alguien que es santo. Y al Elohim de Israel, la autoridad única, ellos que temerán. También parece ser que los amigos de esa religión extraña, que se llama
¿cómo es? Unicitarismo, sí, gracias, unicitarismo unido, ¿cierto? Unicitarismo unido, se les olvida la palabra Elohim, que no siempre Yuhe aparece con la palabra Elohim, pero Elohim sí es el único que aparece con la palabra Elohim. O sea, ahí la tengo guardada, en un futuro la veremos. Tampoco me gusta desplegar todas las cartas porque pues también me toca investigar otras, ¿no? Pero esa es una cartica que tengo ahí guardada también, y es el término Elohim solamente aplica para Yuhe Bajei. ¿Por qué? Porque no hay nadie como él. Y hay un montón de salmos que dicen, he aquí, yo soy el único, no hay nadie fuera de mí, ¿cierto? Yo mi gloria no la comparto con nadie. Y Yeshua lo remata diciendo, yo gloria de humanos no quiero, no necesito, no es para mí, ¿sí? Ahí está, en algún momento saldrá y lo podemos explicar un poquito más claro. Elohim, autoridad comparada, siendo una suprema, y Elohim, única autoridad. Y al Elohim de Israel, ellos temerán. Aquí temer es de respeto, ¿no? Ya ustedes saben que la palabra temer en hebreo no es tanto de miedo, sino de respeto, ¿sí? 24. Y vendrán los de descarriado espíritu. O sea, los que en algún momento aprendieron Torah y se descarriaron. Usted no puede ser descarriado si primero no estaba en el camino. Entonces, usted no se puede perder si no está buscando algo. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, la única manera que usted se pierda en la calle es porque usted salió a la calle. Y ya tenía ese camino. Exactamente. Me desvié del camino. Ah, entonces usted iba por el camino, pero pasó algo y usted se desvió. ¿Sí? Si se han montado alguna vez en un autobús, creo que todo nos ha pasado. Casi todos los seres humanos les pasa. Y usted sabe la ruta de memoria, usted sabe los semáforos, los edificios, los perros que hay en la calle, los vendedores, usted sabe todo de memoria. Y de un momento a otro el bus coge por otro lado porque están construyendo una vía por cualquier cosa y uno queda totalmente perdido y uno empieza a ver calles que uno no conoce, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿en dónde estoy? Sí, tremendo desvío y de vueltas, pero ¿en dónde estoy? Y después el bus más adelante, ¡tum!, vuelve y se mete a la ruta donde usted ya conoce. ¿Sí les ha pasado eso alguna vez? A mí me pasó hace un tiempo cuando recién arreglaron esta carretera, cuando están arreglando esta carretera acá, no hace mucho. Y cogí un autobús, venía de jugar fútbol, y ahí decía, pues, era el mismo que me dejaba acá. Y dije, pues, como los buses de acá ahora están pasando, pues, por la calle principal de este otro lado, pues, para mí debe pasar por ahí, pues eso es lo que yo entendí, ¿no? Me monté en el autobús y hice un desvío por allá, yo no sé por dónde, por allá por detrás de una universidad, eso dio vueltas por allá, cogí una trocha, y dije, Dios mío, ¿dónde voy a terminar? Y dio una vuelta y salió aquí prácticamente a la esquina, salió un poquito más allá para el CAI. Entonces dije, yo creo que a todos nos ha pasado eso, que uno se desvía del camino, ¿sí? Entonces, desvío es que yo ya estaba en el camino. Acá dice, vendrán los de descarriado de espíritu, o sea, personas que ya iban como, que iban en el camino y que de un momento a otro, ¿qué? Se desviaron. Cualquiera de nosotros nos puede llegar a ocurrir eso. Vendrán los de descarriado espíritu, y está hablando de espíritu, o sea, de la concepción de mi relación con el Eterno. Yo puedo llegar a tener esa desviación. Aprenderán, ¿sí? O sea, para yo poder dejar de ser un descarriado, tengo que, ¿qué? Aprender. Si yo no aprendo, no puedo volver al camino. Aprenderán, y los murmuradores, esos murmuradores, o la expresión aquí murmurar es como hablar engaños, no sería tanto como murmuradores, sino como los mentirosos, más bien, como los mentirosos, puede ser, los mentirosos aprenderán instrucción, ¿sí? Los mentirosos aprenderán instrucción. Entonces, miren lo que dice acá y es, los descarriados de espíritu aprenderán. La única manera que yo pueda volver al camino no es dejando el camino, es aprendiendo, ¿sí? Dice, no, es que yo le he fallado mucho al creador y por eso no volví a chaval. No, esa no es la solución. Si usted le ha fallado al creador al igual que yo, tenemos que venir a chaval. No, es que a mí me da una pena con Dios. No, pues imagínese. Pues ahí sí toca aguantarse la pena. Más pena no guarda el chaval. Claro, eso es muy diferente. ¿Sí o no? Que
Descarriado de espíritu. Claro, es cuando uno más debe congregarse. No, que yo hoy me siento mal por determinada razón. Sí, y ahora, te entiendo. Entonces, es el momento donde uno más debe congregarse. No, pero es que, eh, no sé, y mire que mucha gente sí lo asimila así. Por ejemplo, cuando están, que también yo creo que pues hay que ser como un poquito medidos también, ¿no? Porque hay gente que solamente se congrega en sus congregaciones y demás cuando están en la mala, sí, en un problema y demás. Y digo, ese es un extremo también negativo, o sea, tanto en lo bueno como en lo malo, ahí debo estar ante el Creador, ¿sí? He aprendido a vivir en la escasez, he aprendido a vivir en abundancia, y ahí hay que estar sin importar las situaciones externas, porque el Creador es el superior, ¿sí? Y yo tengo que entender que él fue el que colocó esas situaciones, no para que yo me aleje de él, porque si él quisiera que yo me alejara de él, pues me mata y ya. También, sí, eso es totalmente perdido. Pensé que alguien me había levantado la mano, pero no. Seguimos entonces. Y vendrán los de descarriado de espíritu. Aprenderán, es un proceso. Aprender es un proceso. Y los murmuradores aprenderán, y otra vez aprender, instrucción. Aprenderán instrucción. Entonces, usted está en un mal momento de su vida. Yo creo que la mayoría, todos, hemos pasado esos malos momentos. Es cuando uno más tiene que congregarse. Es cuando uno más tiene que buscar al Creador. ¿Sí? Que yo estoy pasando un buen momento, también hay que buscar al Creador. Pero digo yo que en los momentos de dificultad no dé un paso atrás. Al contrario, póngale más ánimo, dele gracias al Creador por otro Shabbat y continúe buscándole en su medida, en su conocimiento, en su nivel. Sígale buscando. Pero al Creador también que lo fortalezca o la fortalezca, como sea, ¿cierto? Y principalmente que le ayude a encontrar su ubicación en Israel. Porque nosotros luchamos muchos para encontrar nuestra ubicación en el mundo. O sea, a los 18, 19 años no sabemos ni qué estudiar ni qué será de nuestra vida. Y pasa el tiempo y a veces uno estudia algo y trabaja en algo y uno dice, pero como que esto no es lo mío, como que no me siento realizado o realizada. ¿Qué pasa? Si eso es a nivel físico, imagínense a nivel espiritual. Uno a veces también pasa años y no encuentra como su ubicación en Israel. Como que no dice, oiga, yo puedo aportarle a Israel, a la nación, a partir de este tópico, que es lo que llaman vulgarmente los dones, ¿sí? La explicación de los dones en el Nuevo Testamento es una, y yo espero que me entiendan lo que voy a decir, es una de las enseñanzas más profundas que hay. ¿Por qué profundas? Porque cuando yo le enseño a alguien que Dios también ha colocado en el dones, inmediatamente la idea es que esa persona despierte y diga, yo también soy importante para el Creador. Pero en el cristianismo tergiversaron mucho de lo de los dones y lo de las unciones. ¿Por qué? Porque hay una élite, o sea, un grupo de personas que quiere estar en la cima siempre y no quiere que usted avance en ese orden, ¿sí? No quiere que usted llegue a estorbarle al poder. Entonces tergiversaron el tema de los dones y parece como que todos tenemos los mismos dones. Y eso es lo mismo que decir que ninguno tiene dones. Sí, ese sí es el peligro. O sea, si yo digo que todo el mundo es especial, realmente nadie es especial, porque todos son especiales, todos son de esa condición. O sea, no habría ninguno especial. Pero lo que usted tiene que encontrar es Dios, ¿qué le ha colocado a usted? Algo le ha colocado. No se imagine enseñando, cantando, bailando, porque tal vez no sea ese el llamado, o puede que sí. Pero piense que en algo Dios le ha colocado a usted como hombre, como mujer, para que usted le aporte a todos en la nación de Israel. No sé qué puede ser eso. Sus oraciones, su carisma, su ayuda. Bueno, en una comunidad hay tantas vainas para hacer. ¿Sí o no? Eso es muy importante, que vayamos buscando como esa ubicación espiritual. ¿Mm? Pero para eso yo no puedo dejar de congregarme. Si dejo de congregarme, tengo un problema. ¿Cuál es? Que no me estoy acercando al Creador. Voy a ir más de para atrás. ¿Sí? Si a veces congregándonos es complicado. Ahora imagínense dejándose de congregar. ¿Y qué soluciona dejarse de congregar? Nada. Absolutamente nada. Entonces miren ustedes, amigos, que descargar el espíritu aprenderán y los murmuradores aprenderán instrucción, ¿vale? Es más o menos como a grandes rasgos lo que dice este pasaje de Isaías, que me parece de los más importantes porque eso se está cumpliendo. ¿Hasta dónde hemos llegado en cumplimiento? Se está cumpliendo hasta el 19, ¿sí? El 18 y el 19, vamos a volver a leerlos para que ustedes vean que esto se está cumpliendo en este momento en la historia humana. Dice, y escucharán en aquel día los sordos las palabras del libro,
y verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas los ojos de los ciegos. Es decir, está diciendo, está describiendo nuestra época. Como en nuestra época iba a venir la revelación de la Torá. Y los ciegos y los sordos iban a escuchar y los ciegos iban a ver, ¿correcto? Y verán, escuchar y ver. Aumentarán los humildes en Yuhet Baje su alegría. En eso vamos, ¿sí? Los humildes es pues, los que tienen una actitud como sencilla, ¿sí? Los sencillos. Aumentarán los sencillos en Yuhet Baje su alegría. Y los pobres entre los hombres en el Santo de Israel se regocijarán. Eso se está cumpliendo en este momento. De ahí para allá todavía pues no ha cumplido esta parte porque cesaría el impío, eso todavía no. Recuerden que las profecías tienen un tiempo, un origen y un desarrollo y estamos hasta ahora en aumentarán los humildes. Aumentarán, o sea, un aumento de personas estudiando la Torá. Estamos ahí en medio de eso. ¿Alguna preguntita hasta ahí, amigos y amigas? No, todo clarísimo, amigos de Google Meet. Aquí por lo menos presencial, no tenemos preguntas. ¿Listo? Vamos entonces a cerrar con la siguiente información, ¿vale? El día miércoles vamos con nuestra Yeshiva Mitkaden número 6. Yeshiva Mitkaden, que ya le quedan 2 clases nomás, la de este miércoles y la del próximo miércoles. Cerramos el tema de Adán y Eva y el pecado, ¿no? Ya estamos muy cerca y hemos encontrado cositas muy interesantes que están en el material que ustedes pueden consultar si hacen parte de ese nivel de estudio en las diapositivas, en el material que está en internet. Esta semana yo creo que ya haremos la fecha de cuándo haremos la clase de Viva Jerusalén, que hacía parte del paquete que compramos en el mes de febrero, ¿no? Y empezaremos a promocionar este miércoles o el jueves, después de la reunión puede ser, el siguiente nivel, que es el nivel número 12, de la Yeshiva Mitkaden. Ahí estoy todavía pensando, yo creo que pues podríamos seguir con el de Caín y Abel, que sería como lo lógico, ¿no? Sería el capítulo número 4, Caín y Abel, que en ese texto hay hartísimos secretos en el hebreo, muchos, de hecho es uno de los pasajes, capítulos, perdón, el capítulo 4 y un pedacito del 5, es uno de los capítulos donde más hay cosas ocultas en el hebreo, ¿sí? Y hay muchas palabras que son muy interpretativas. Y ahí habla mucho de Caín y Abel, que son 2 personajes que hasta hoy pues siguen siendo como rememorados, ¿no? Rememorados, perdón. Entonces, ahí para que lo tengamos en cuenta. Y pues bueno, hay como otros temas por ahí, bueno, después lo hablamos bien. Y nada, pues esta tarde la idea es que podamos ya pues hablar un poquito de la Tevila, pues la mayoría de los que están aquí presencial, que se va a realizar el día 24 de marzo. Ya tengo las cotizaciones de algunas empresas de ¿cómo se llama eso? De movilidad, de transporte, ¿sí? Entonces, pues ahí también estaremos hablando de eso para el que quiera asistir el día 24 de marzo, o sea, de aquí a un mes exacto, porque es 24 de febrero, ¿verdad? El costo está económico, siempre y cuando pues, nos animemos a ir más. Entre más vayamos, pues va a ser obviamente más económico porque nos va a tocar pagar menos, porque no alquilan sillas, sino pues un autobús, yo qué sé. Entonces los invitamos a que si usted quiere ir a esa Tevila, donde vamos a hacer Tevila todos, no solamente los que no han hecho el nombre de Yeshua, sino todos, pues nos acompañen el día 24 de marzo, ¿verdad? 24 de marzo en esa Tevila. Y nos quedaría pues, ya luego explicamos cómo va a funcionar el taller de las fiestas, que es un material, es un paquetico que vamos a dar también. Eso se va a hacer en Shabbat, en las tardes, ¿no? Donde vamos a centrarnos mucho en las palabras en hebreo. Vamos a hacer una corrección teológica, puede ser, bueno, por allá en Pesach, es una cosa en el hebreo que está ahí. Y en el apartar el cordero, que es el día número 10 del mes primero, también hay que hacer una corrección ahí de algo que hemos visto y que, bueno, corrección no, complementación, más bien una complementación, corrección. Unas complementaciones a lo que ya hemos visto en las fiestas. Entonces los invitamos también a esos talleres, ¿no? Yo publiqué por ahí la imagen, ¿sí vieron por ahí las fechas? En el grupo, ¿sí las vieron por ahí? Que voy a decir rápidamente las fechas aquí, rápidamente, así como volando. 23 de marzo, que es hoy, bueno, ayer, pero 24, bueno,
28, Yeshiva Mikaen, este miércoles 2 de marzo. Bueno, le damos solamente la que me interesa en este momento. Taller de fiestas el 23 de marzo y el 30 de marzo, para que no se van a perder esas clases. También tenemos taller de hebreo, por allá más arriba, en el 2 de marzo. Sí, el 2 de marzo, taller de hebreo, que es la otra semana. Y luego tendremos los respectivos talleres de las fiestas, donde es un material muy interesante. Yo les pido que vengan, los que están ahí virtual, los que están presenciales pues también, que vengan, que es un material que no se ha manejado acá de las fiestas, de esos materiales que sacamos para las personas que vienen, y luego pues estaría disponible en nuestra tienda virtual para que lo adquieran las personas que de pronto no pueden asistir o no pueden tomar la clase, digamos, en ese momento, digamos, ya sea virtual o presencial, ¿no? Para los que están virtuales, pues también lo proporcionaremos para las personas que tomen el curso. El que no lo tome, pues ahí sí, repito, le tocará adquirirlo después. Pero usted toma el curso, usted lo ve por internet, ahí por Instagram o por Google Meet, le damos el paquetico, que son unas hojitas muy interesantes con una información, que esa va a ser, yo creo, su espada, su escudo, como usted la quiera llamar, de aquí hasta muchos años para poder entender bien las Moedim, ¿vale? Esperemos que nos salga todo bien en esos talleres, que son exactamente dentro de un mes. Démosle gracias al creador en esta mañana. Los motivo a que vayan a la Tevilá, no es obligatorio, no es una camisa de fuerza, pero sería muy chévere esa experiencia que nunca la hemos podido hacer todos yéndonos juntos, sino que siempre nos vamos en diferentes móviles y eso, todos yéndonos juntos, ¿cierto? Y pues obviamente para que podamos hacer la Tevilá en un lugar diferente, y ya ahí, por ahí tenemos un lugar o algunos lugares que estuve mirando y que nos sugirieron también. Entonces, bueno, ahí está. En La Vega, porque escogimos La Vega, porque hay por lo menos 3 lugares allá que pueden ser candidatos. Entonces, como son el mismo lugar, el mismo pueblo, el mismo municipio, pues si alguno no podemos ir, pues nos queda fácil ir al otro, ¿no? Tenemos ahí muchas opciones. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver gracias al creador. Oremos. Padre, alabamos tu santo nombre y tu presencia está con nosotros, Padre. Tú nos llenas con tu amor. Tú nos llenas, Padre eterno, con tu misericordia y nos permites entender y comprender tu palabra. Coloca sabiduría, Padre eterno, en los hermanos y hermanas que tienen la posibilidad de enseñar en este y en cualquier otro lugar donde se reúne tu pueblo. Ten misericordia de nosotros. Gracias te damos, Padre, por este Shabbat. Ayúdanos a hacerlo de manera tranquila, armoniosa y pacífica, porque tú así lo has demandado a nuestros antepasados. Y hoy estamos aquí tratando de recoger, Padre eterno, eso que tú nos habías dado. Y que nosotros, a través de nuestra indisciplina, inconstancia, dejamos tirado. Hoy te pedimos perdón, Padre, por aquellas acciones que sabemos que están en contra de tu Torá. Ayúdanos y fortalécenos en tu palabra. Llénanos de ti, Padre eterno. Sé misericordioso con nosotros. Gracias, Padre eterno, por este Shabbat, por lo que queda de él, por los amigos que han colocado en su corazón el venir a Centro de Estudios Hebreos Teruá, por los amigos que hoy no vendrán, por aquellos, Padre eterno, que tú tienes por justos entre las naciones y que aún no llamas a la nación de Israel. Llámalos ahora, Padre, te lo pedimos. Llámalos, Padre eterno, según tu misericordia. Acércalos a comunidades como esta, donde se pueda estudiar la Torah libremente, tranquilamente, y donde tú hayas colocado tu presencia y tu conocimiento. Gracias te damos, Padre eterno, en esta mañana, por tu bondad. Te alabamos, te exaltamos, y toda la gloria y toda la honra es para ti. Amén. Bueno, amigos, muchas gracias. Recuerden que por aquí tenemos la Sedaká también. Buena tarde para todos y que estén bien. Nos vemos ahorita en otras enseñanzas con nuestra hermana Nayuris. Luego tenemos la clase de historia y posteriormente la parashá de la semana, que es Kitetsel, de las más ricas en idioma o en secretos del hebreo también, en cuanto a las parashá, ¿no? Buen día para todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Salud, buen día, que estén bien. Chao, que les vaya bien. Chao, chao.